Hola chicos, bueno, en esta quinta clase vamos a ver un concepto nuevo, una unidad que se llama trigonometría. La trigonometría estudia los triángulos, todos los triángulos. Nosotros, ustedes en tercer año y en los trabajitos anteriores estuvieron trabajando con triángulos. En segundo año han estudiado propiedades de los triángulos y de sus ángulos. Y si bien hasta ahora no le habían puesto el título de trigonometría, ya han recorrido la primer parte del camino. En cuarto vamos a avanzar un poquito más en este recorrido de triángulos. Entonces, les dejo ahí la definición de lo que es la trigonometría. Es la parte de la matemática que estudia las relaciones entre los lados de los triángulos y los ángulos, ¿sí? Y para eso la trigonometría hace una primera división en donde separa los triángulos rectángulos de los triángulos oblicuángulos. Por eso con eso empezamos la unidad. Acá hay un poquito de teoría. Vamos a ver un poco de teoría en esta clase. La definición de estas dos clasificaciones, de esta clasificación en rectángulos y oblicuángulos, quisiera que se animen a hacerla ustedes. Por eso les pongo, primero, definición. Observa los triángulos y escribe con tus palabras una definición para cada tipo. En los triángulos rectángulos les doy 3 ejemplos y ustedes van a tener que definir por qué esos triángulos se llaman rectángulos. Y del otro lado tengo los oblicuángulos, que van a ser cualquier triángulo que no sea rectángulo. A partir de eso, verán que ni este, ni este, ni este triángulo son rectángulos. A partir de eso, ustedes van a tener que redactar una definición. Quisiera que lo haga cada uno con sus palabras. Bueno, una vez que está claro esa definición de rectángulos y oblicuángulos, pasamos a lo que es la resolución de triángulos. En trigonometría, resolver un triángulo es encontrar la medida de todos sus lados y de todos sus ángulos. ¿Sí? Nosotros, en el caso anterior, por ejemplo, si subo acá, yo les daba 2 lados y ustedes encontraban el tercero, aplicando una herramienta matemática, aplicando un conocimiento matemático que ustedes hicieron en la clase anterior, que es el teorema de Pitágoras, ¿no? Pero pasaba que con los triángulos oblicuángulos no se podía aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Recuerden ese triángulo que yo les puse tramposo, número 7, en donde no pudieron resolverlo y algunos me respondían, no tiene solución. Claro, no tiene solución si aplico el teorema de Pitágoras, porque Pitágoras solo va para los triángulos rectángulos. Entonces, la trigonometría nos va a dar una herramienta para poder resolver estas cuestiones, pero vamos a ir estudiándola paso a paso. Entonces, avanzamos. La resolución de triángulos, entonces, es encontrar la medida de todos sus lados y de todos sus ángulos. Vamos a ver cómo hacíamos la de los lados, conociendo 2 de ellos. Y acá sí vamos a aclarar qué es lo que conocemos, ¿sí? Porque después vamos a ver problemas que nos van a dar diferentes tipos de datos. La pregunta ¿es posible calcular el lado que falta en ambos triángulos? Es decir, en este que tienen acá en rosado y en este, el de la izquierda y la derecha. ¿Pueden en ambos resolverlo? ¿Cómo lo calculan? Resuelve si es posible. Y finalmente vamos a escribir una conclusión. Entonces, yo quiero que ustedes, con los conocimientos que ya tienen, se fijen si pueden resolver este triángulo y si pueden resolver este. Y abajo van a escribir qué conclusiones llegaron. En realidad está
hay que completar la conclusión. Hasta acá no hay nada nuevo, solamente el concepto de trigonometría y el concepto de resolver un triángulo, que es encontrar todos sus lados y todos sus ángulos. Bien, acá termina la conclusión y en el punto 2.2 vamos a ver cómo hacían ustedes para calcular la medida de los ángulos de un triángulo, conociendo dos de ellos, ¿sí? La pregunta ¿es posible calcular el ángulo que falta en ambos triángulos, en el rectángulo y en el oblicuo? ¿Cómo se calcula? Resuelve si es posible y completa la conclusión. Bueno, acá van a tener que pensar, porque sí es posible, solamente van a tener que recordar una de las propiedades de los triángulos, que seguramente se acuerdan, es la de la propiedad de los triángulos interiores. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Cuánto suman? Fíjense ahí si se acuerdan. Y traten de resolver. En el triángulo rectángulo tienen el ángulo de 90, beta que vale 35 y tienen que encontrar épsilon. Y en el triángulo oblicuo les doy alfa, les doy beta, tienen que encontrar el tercer ángulo. Fíjense que ustedes con dos ángulos, fíjense si pueden encontrar el tercero. ¿Y cómo lo hacen? Es la pregunta. Y ahí escriben la conclusión. Bien, en la clase anterior resolvimos este problema. ¿Cuál es la distancia que hay desde los pies del hombre hasta la punta del árbol? Es decir, esta línea que llamamos hipotenusa, ¿no es cierto?, en el triángulo. La distancia de los pies al tronco Es de 3 metros. De los pies al tronco hay 3 metros en el cateto. Y el árbol mide 5 metros. Acá tengo el otro cateto, cateto mayor. Bueno, ¿cómo hicimos esto? Aplicamos Pitágoras y nos dio raíz de 34. Raíz de 34 en la calculadora me da 5,83 y un montón de numeritos más. Por lo tanto, este número es un número irracional. Número irracional, lo agrego así para que les quede bien claro, porque veo que algunos todavía no logran distinguirlo. Es un irracional. Papá. Irracional. Ojo, el 5,83 está truncado. ¿Sí? No es exacto. ¿Cuál es la forma exacta de escribirla? La raíz. Es decir, la raíz es irracional. ¿Sí? Y el 5,83 está truncado. Ojo ahí, porque todavía hay algunos que No, lo quiero poner. Bueno, espero que lo entiendan. La raíz de 34 es un irracional y es la forma exacta de escribirlo, porque ahí no le quito ningún número. En cambio, si corto el número y pongo 5,83, lo trunco. No es exacto. Así agrego. No es exacto. Me quedó como muy corrido, pero no importa. Vamos a ponerlo en minúscula para que me entre. Bien. Esto es exacto. La raíz. Usar la raíz es la forma exacta de escribir el número. Si uso la expresión decimal, es la forma truncada, no exacta, de escribir el número. Bueno, entonces, podíamos resolver aplicando el teorema de Pitágoras y nos daba que la hipotenusa, es decir, la distancia entre los pies y la punta del árbol, era de raíz de 34. Ahora bien, ¿qué pasa si yo les pido
encontrar la medida de todos sus ángulos. Yo tengo un ángulo que mide 90, pero los otros dos no sé cuánto miden. ¿Lo puedo encontrar? Fíjense que cuando hablamos de ángulos, arriba teníamos que conocer dos de ellos para sacar el tercero. ¿Sí? Les doy acá dos ángulos y dos ángulos. Ahí pueden sacar el tercero. Pero en este caso, que tengo un solo ángulo, el de 90, perdón, el que está ahí en el árbol, sería el tronco del árbol. Si tengo un solo ángulo, ¿puedo conocer a este? ¿Cuánto mide? El que está en los pies del árbol, perdón, en los pies del hombre. Con lo que sabemos hasta el día de hoy, no. Para eso, la trigonometría estudia las razones trigonométricas. Y acá viene el tema nuevo. Las relaciones trigonométricas son las relaciones entre los lados de un triángulo que dependen de los ángulos que la formen. Es decir, necesito conocer la medida de los lados y para poder encontrar el valor de este ángulo. Vamos a relacionar lados con ángulos ahora. Las razones trigonométricas se aplican siempre en el teorema, en triángulos rectángulos. ¿Sí? Una razón, vamos a ponerlo por las dudas, se los agrego. Se aplica en triángulos rectángulos. Bien, las razones trigonométricas. Triángulo va con acento y no lo puse. Bien. Una razón es una división. Entonces, las razones trigonométricas son divisiones entre lados de un triángulo. Ahora lo van a ver mejor. Existen tres razones trigonométricas. Las llamadas seno, coseno y tangente. Y acá estamos arrancando ya con el tema nuevo, razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. La función seno está definida por la razón entre el cateto opuesto del ángulo y la hipotenusa. Es decir, este ángulo que yo no conozco, yo acá sé que tengo uno de 90, acá tengo un ángulo que no conozco y quisiera buscar ese valor. Bien, si yo conozco la medida del cateto opuesto al ángulo, es decir, el que está enfrente, y conozco la medida de la hipotenusa, puedo aplicar la razón trigonométrica seno. El seno de alfa, es decir, de este ángulo, es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Vamos a ver en un ejemplo. Esto que tienen acá es la definición. En el ejemplo tienen. Este cateto opuesto que tienen acá le damos el valor de 3 centímetros. 3. El cateto adyacente, se le llama adyacente porque está pegado al ángulo, ¿sí? Este adyacente mide 4 y la hipotenusa del triángulo mide 5. La fórmula seno me dice que voy a usar el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, reemplazo el seno de alfa es igual a 3, cateto opuesto que tengo acá, y dividido la hipotenusa. Esta división, 3 dividido 5, me da 6. En la calculadora apretamos las siguientes teclas. Shift, seno de, dije 6, no, 0,6, después grados, minutos y segundos, y me da el ángulo. Con esta función seno, conociendo dos lados, puedo calcular la medida, es decir, el cateto opuesto y la hipotenusa, puedo calcular la medida de este ángulo. Este ángulo me da 36 grados, 52 minutos, 11 segundos.
Entonces, el ángulo cuyo seno es de 0,6 mide 36 grados, 52 minutos, 11 segundos. Me encantaría verle las caras en este momento. Porque es tema nuevo, entiendo, y bueno, estamos probando a ver qué es lo que pasa. Podríamos hacer lo siguiente. Hay 3 funciones más. Que está la función coseno y la función tangente. Pero me falta esto de la clase del ida y vuelta, a ver cómo se sintieron con esto que les expliqué del seno y ver si lo pueden resolver solitos. Voy a mandarles este video y quisiera que me cuenten, a ver si avanzo y si surgen dudas hasta acá. Y les voy a agregar una actividad. Les voy a agregar así. Actividad. Calcular la medida del ángulo. Entonces voy a copiar este ángulo, este triángulo, copiar. Pegar. Y les voy a cambiar de valor. Es decir, en lugar de 3, 4 y 5, le voy a poner que el cateto opuesto mide 6, el cateto adyacente mide 8 y la hipotenusa mide 10. Así pueden trabajar y probar a ver si les sale encontrar la medida del ángulo alfa. ¿Sí? Calcular alfa. Ya lo tienen ahí arriba. Calcular la medida del ángulo, es decir, este ángulo. Bueno, lo dejo acá, corto acá, estoy haciendo un intento. Ustedes me cuentan a ver cómo les va.